Afuera, en las calles, vemos grupos criminales instalando redes de cámaras ilegales en los postes de luz. Sí, para vigilar a los ciudadanos y controlar quién entra o sale de los vecindarios, básicamente. Exacto. Pero, adentro de las cárceles, el escenario es todavía más desconcertante. Hay reos que ya cumplieron su condena en su totalidad y sigan atrapados tras las rejas. Y simplemente porque no tienen el dinero para pagar un trámite burocrático de salida. Es increíble. Es de locos. El crimen organizado asume funciones de vigilancia pública mientras el Estado mantiene retenidos a ciudadanos libres por pura ineficiencia. Bienvenidos a esta exploración a fondo. Bueno, es una imagen que ilustra a la perfección lo que ocurre cuando la frontera entre el orden institucional y el colapso operativo simplemente desaparece. Claro. Lo que se observa en el panorama de la seguridad en Guatemala no es, digamos, un simple aumento en las estadísticas de delincuencia. Es una inversión total de los roles tradicionales. Donde el sistema carcelario se ha convertido, en el epicentro mismo del caos, ¿no? Exactamente. Y desmenuzar precisamente esa dinámica es el objetivo central de nuestra sesión de hoy. Vamos a usar como base de análisis un debate técnico muy intenso entre los especialistas en seguridad pública Claudia Villagrán y Axel Romero. Que es un material buenísimo, por cierto. Totalmente. La misión aquí es adoptar una perspectiva estrictamente técnica, para entender por qué el sistema de prisiones ha colapsado, qué impacto tiene esto en la vida diaria de las familias guatemaltecas y, cuáles son las soluciones logísticas reales a largo plazo. Pero antes de entrar en materia, creo que es imperativo establecer un marco de referencia claro sobre este material. Sí, por favor. Las fuentes analizan temas sumamente sensibles, hablan desde el despliegue del ejército en las calles hasta la restricción temporal de derechos constitucionales. Temas pesados. Muy pesados. Por eso, nuestro propósito aquí es examinar estas estrategias de manera rigurosamente imparcial. No estamos validando ni rechazando ninguna postura política o ideológica, ya sea de izquierda o de derecha, sobre el uso de la fuerza militar. Claro, simplemente estamos reportando los hechos, las fallas estructurales y las propuestas técnicas del material original para ver el panorama completo. Exacto. Solo queremos entender los engranajes del problema. Una aclaración fundamental para poder diseccionar esto con objetividad. Y a ver, para empezar a entender lo que pasa en las aceras, en los comercios locales, primero hay que mirar hacia adentro de los muros de concreto de las prisiones. Es que ahí empieza todo. Sí. Y las fuentes no hablan de un sistema con, digamos, goteras. Hablan de un colapso estructural absoluto. Y uno de los puntos que más me llamó la atención es este famoso vacío de poder. Ajá. Porque, la sobrepoblación es evidente, pero el verdadero problema parece ser quién manda realmente cuando las puertas se cierran por la noche. Es que la infraestructura física es apenas la capa superficial del problema. El análisis técnico nos revela una carencia crítica de jerarquía, de doctrina y de capacitación. Ya. Piensa en la posición de un guardia promedio, ¿ok? Trabaja turnos exhaustivos, recibe un sueldo mínimo, no tiene respaldo institucional y, encima, carece de protocolos tácticos para manejar crisis. Lo mandan al matadero, básicamente. Literalmente. Cuando este guardia entra a un pabellón con cientos de integrantes del crimen organizado, el instinto de supervivencia biológica y psicológica toma el control. Lógico. Entonces, el vacío de autoridad del Estado es ocupado inmediatamente por la estructura de autogobierno de los privados de libertad. El custodio deja de ser una figura de control. Claro. Y pasa a ser un empleado más. O un rehén silencioso. Tal cual. Escuchando esa descripción, la imagen que me viene a la mente es la de una franquicia corporativa. A ver, ¿cómo así? Las cárceles han dejado de ser centros de castigo o de reforma para convertirse en las oficinas centrales del crimen. Ah, claro. Los altos directivos de estas redes operan desde adentro, con una ventaja táctica increíble. El propio Estado les da un perímetro de seguridad, comida y un lugar donde no pueden ser atacados por cárteles rivales. Es el refugio perfecto. Y desde esa oficina central, dictan órdenes a las sucursales, digamos las pandillas en las calles, exigiéndoles el cobro de extorsiones mediante el terror. Ese concepto de oficina central captura perfectamente la mecánica operativa. Las prisiones actuales actúan como santuarios logísticos. Y la evidencia más clara de esto son las requisas. Las requisas.
Las autoridades organizan estos operativos masivos. Entran a buscar cosas ilícitas y la lista siempre es asombrosa. Encuentran enrutadores de Internet, consolas de videojuegos, teléfonos satelitales, armas largas, licores. Como si fuera un centro comercial allá adentro. Literal. Pero el debate subraya un punto crítico. El éxito de una requisa no debería medirse por la cantidad de contrabando incautado. Ah, no. No, el verdadero indicador de un sistema funcional sería hacer una requisa y no encontrar absolutamente nada. Claro, tiene todo el sentido. El flujo constante de objetos demuestra que la porosidad de los muros es total. No hay barrera real entre el interior y el exterior. Y esa porosidad tiene un costo humano devastador, que es lo más triste. La inseguridad no es un concepto abstracto de un libro de texto. Para nada. Es la razón por la cual un pequeño comerciante que intenta vender tortillas o pan en su colonia tiene que destinar la mitad de lo que gana a pagar una extorsión. Exacto. Esas llamadas amenazantes que le destruyen la paz mental a las familias locales no salen de un callejón oscuro. Se están marcando desde un celular conectado al Wi-Fi de una celda que supuestamente custodia el Ministerio de Gobernación. Y eso genera una presión insoportable sobre el Estado, porque cuando el sistema falla en contener esto y el crimen inunda la calle, la respuesta del gobierno suele derivar hacia medidas extremas. Como sacar al ejército. Justamente. Al no poder controlar las cárceles, intentan retomar el control de las calles con fuerza militar y declarando estados de excepción. Y aquí es donde Villagrán y Romero profundizan en las diferencias tácticas de estas herramientas. Sí, porque términos como estado de sitio y estado de prevención aparecen en los titulares a cada rato. Y para aterrizar esos conceptos, me imagino que la diferencia radica en qué tanto te interrumpen la vida normal, ¿no? Básicamente, sí. Un estado de prevención sería algo tipo, un toque de queda severo con retenes. O sea, restringe ciertas cosas, pero la vida siga más o menos su curso. Así es. Pero un estado de sitio es como un bloqueo total. Las garantías se suspenden tanto que la policía puede derribar la puerta de tu casa a las 3 de la mañana sin que un juez haya firmado una orden. Esa distinción es vital. En una democracia normal, la policía tiene que investigar, recopilar evidencia, ir al Ministerio Público, convencer a un juez. Todo un proceso. Todo un proceso legal antes de intervenir la propiedad de alguien. El estado de sitio apaga esos candados temporalmente. Y desde una perspectiva técnica, tener que recurrir constantemente a esto es el síntoma definitivo de una falla sistémica. O sea, significa que las herramientas civiles ya no dan abasto. Quedaron completamente rebasadas. Y esto nos lleva al tema de usar al ejército en tareas de seguridad ciudadana, que históricamente en Guatemala es súper complejo. Muy complejo, sí. Los analistas mencionan despliegues en zonas rojas de la capital como pasó en la zona 18. Y los reportes dicen que, cuando los soldados patrullan con armamento de guerra, los homicidios caen drásticamente. A corto plazo, sí. Claro, porque la presencia militar impone respeto y disuade a las pandillas. Entonces, te planteo la duda que cualquier ciudadano tendría. Si esto logra que la gente sienta tranquilidad para abrir sus negocios sin miedo, ¿por qué no dejar al ejército de forma permanente en las calles? Bueno, porque es un espejismo de éxito a corto plazo. Ese es uno de los mayores riesgos en políticas de seguridad. Los analistas advierten que usar fuerzas militares para labores policiales crea una dependencia insostenible. ¿Dependencia en qué sentido? En que termina asfixiando a las instituciones civiles. El mecanismo es muy insidioso. Cuando el ejército asume el control, el presupuesto, la atención política y los recursos se van para allá. Y le quitan dinero a la policía civil. Exacto. Debilita a la Policía Nacional Civil. Les quita fondos para capacitación, equipamiento e inteligencia. A largo plazo generas una atrofia institucional tremenda. Ya veo. La policía civil, que es la que debería interactuar con la gente, queda relegada. Queda relegada y desmoralizada. Y el ejército no está diseñado constitucionalmente para resolver conflictos comunitarios. Básicamente es lo que llamaríamos un chapuz, un parche gigantesco. Se oculta el síntoma, pero la infección institucional sigue creciendo por debajo. Un parche temporal, sí. Y hay un ejemplo histórico en las fuentes que lo ilustra perfecto, que es el programa de hace años en la colonia El Limón. Ah, sí lo recuerdo. Instalaron un destacamento militar en medio de una zona súper conflictiva. La violencia bajó mientras estuvieron ahí, claro. Obvio, nadie quiere meterse con soldados armados. Pero el análisis destaca que la simple presencia de rifles no altera las condiciones estructurales que generan el crimen.
Si no acompañas eso con escuelas, clínicas, iluminación, oportunidades de empleo real, En cuanto se van los soldados, todo vuelve a ser igual. o peor, las estructuras criminales se adaptan y la violencia regresa con la misma intensidad. El ejército está entrenado para el combate, no para la prevención social del delito. Entonces, si entendemos que el despliegue militar y suspender garantías son medidas de emergencia que no resuelven nada de fondo, la lógica nos obliga a regresar al punto de origen, ¿verdad? A las oficinas centrales. Lo penitenciario. Si discuten un proyecto específico de una cárcel de máxima seguridad, inspirado en el modelo de República Dominicana. Que irónicamente lo construiría el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Sí, irónicamente. Pero más allá de quién ponga los cimientos, la modernización real requiere pasos técnicos muy específicos. La infraestructura física es inútil sin protocolos de control inviolables. Totalmente. El modelo propuesto tiene 4 pilares técnicos innegociables. El primero es el aislamiento total. Y esto trasciende la idea de una celda individual, ¿A qué se refieren entonces? Implica crear un escudo electromagnético que bloquee cualquier señal de telefonía o internet, cortar de tajo la capacidad de coordinar extorsiones hacia afuera. Ah, claro. Sin señal no hay llamadas extorsivas. Exacto. El segundo pilar es integrar sistemas de vigilancia tecnológica de circuito cerrado, combinados con un control matemático del ratio de custodios. O sea, la proporción de guardias por interno. Sí, debe garantizar superioridad táctica y visual siempre, eliminando esos puntos ciegos donde históricamente los reos negocian el poder. Ahora, si tenemos a los reos aislados, sin señal de teléfono y bien vigilados, la siguiente vulnerabilidad sería la corrupción humana, ¿no? Así es. La única forma de romper ese cerco técnico es comprando voluntades. Así que supongo que ahí es donde entra en juego el manejo del dinero. Le diste al clavo. Ese es el tercer pilar fundamental, la erradicación absoluta del dinero en efectivo dentro de la cárcel. 0 billetes. 0. El papel moneda es, digamos, el flujo sanguíneo de la corrupción. Permite sobornar rápido para ingresar ilícitos o pagar por protección. Claro. Al digitalizar las tiendas de la cárcel y obligar a que los familiares depositen fondos en cuentas controladas por el Estado, eliminas la principal herramienta de coerción sobre los guardias. ¿Y cuál sería el cuarto pilar? El cuarto, que a veces se subestima mucho, es implementar una política estricta de 0 ocio. Ah, mantenerlos ocupados. Y no responde a una visión compasiva, Es un mecanismo de seguridad puro y duro. Claro, porque dejar a cientos de personas encerradas en un patio durante 14 horas al día sin hacer absolutamente nada, es la receta perfecta para el reclutamiento criminal. Exactamente. De tiempo libre, rodeado de pandillas consolidadas y es psicológicamente absorbido. La pandilla le ofrece protección y una ocupación. Que generalmente es participar en la red de extorsión, sí. O sea, el ocio es la incubadora del crimen organizado. La mecánica sociológica es esa. Una mente desocupada en un entorno tan peligroso es una vulnerabilidad enorme. Por eso, el modelo de 0 ocio exige que cada interno tenga una jornada estructurada milimétricamente. Trabajo, educación. Trabajo productivo, educación y terapias de reinserción lideradas por profesionales. El objetivo es desmantelar la capacidad de las pandillas al no dejarles ni tiempo ni espacio para organizarse. Todo este planteamiento dibuja una imagen mental muy específica. O sea, no es construir una prisión tradicional, sino diseñar un ecosistema sellado al vacío. Me gusta esa analogía, un ecosistema sellado. Un ambiente donde las entradas y salidas están controladas, la moneda de cambio no existe, la comunicación con el exterior está muerta y el tiempo lo administra el Estado, no el reo. Suena a la solución técnica definitiva, ¿verdad? En papel suena perfecto. Pero repasando las fuentes, emerge un desafío logístico gigantesco que no se resuelve ni con concreto ni con tecnología. La resistencia social. Ese es un tema enorme. Recordemos el intento fallido de construir una prisión en Villanueva, por ahí del 2017. Sí, fue un caos. La planificación podía ser impecable, pero la reacción de los vecinos fue contundente. Salieron a bloquear carreteras, protestaron con furia por el miedo a tener una cárcel cerca.
Es comprensible. ¿Cómo logra el Estado convencer a una población aterrada de que acepte este ecosistema sellado en su municipio, cuando el único historial que conocen es el de cárceles porosas que destruyen la paz? El desafío de socializar el proyecto subraya una crisis mucho más profunda, que es la quiebra total de la confianza ciudadana hacia las autoridades. Totalmente. Los habitantes de Villanueva y de cualquier otro lado basan su resistencia en evidencia empírica. Han visto que las prisiones actuales son imanes de criminalidad. Claro, nadie quiere eso en su patio trasero. Exacto. Si Gobernación no puede demostrar de manera irrefutable que tiene la capacidad y el respaldo para mantener ese sello al vacío, ninguna campaña de relaciones públicas va a convencer a la gente. El proyecto nace muerto. Nace muerto porque la credibilidad del Estado está fracturada. Y esto enlaza directamente con la última gran barrera que identifica el debate técnico: el colapso operativo del engranaje de la justicia. Sí, porque construir la cárcel más avanzada del hemisferio es inútil si la maquinaria judicial previa no puede procesar y condenar a quienes deben ocuparla. De nada sirve el edificio vacío. Y aquí el material de análisis expone una realidad sociológica súper alarmante para la democracia del país. El nivel de hartazgo de la gente, derivado de la impunidad y la extorsión, llegó a un punto de inflexión. Ya no aguantan más. Hay una frustración tan aguda que mucha gente está dispuesta a sacrificar sus libertades civiles básicas a cambio de resultados inmediatos. La tentación autoritaria se vuelve atractiva cuando la democracia no te garantiza llegar vivo a casa. Es que la historia reciente de América Latina demuestra que cuando la inseguridad condiciona tu vida, el clamor popular por la mano dura se vuelve ensordecedor. Ya no importa el debido proceso. A la gente deja de importarle. Y esta frustración es el resultado directo de la falta de coordinación entre los entes encargados de la persecución penal. Las fuentes hacen mucho énfasis en la desconexión entre el Ejecutivo, o sea, Gobernación, y el Ministerio Público. Para visualizar ese impacto catastrófico, imagínate que el sistema de justicia opera como una carrera de relevos de alta tensión. A ver, El Ejecutivo y la policía corren el primer tramo, invierten inteligencia, recursos, arriesgan la vida de los agentes para hacer allanamientos y capturar a docenas de extorsionistas. hacen el trabajo pesado. Corren a máxima velocidad hacia el Ministerio Público para entregar el testigo procesal, o sea, la evidencia. Pero si al momento del intercambio el Ministerio Público no tiene la alineación técnica o está en otra agenda, el testigo cae al suelo. Se pierde el caso. La carrera completa se pierde. Y el que paga el precio de esa caída no es el burócrata, es la familia local, que 3 días después ve cómo los sospechosos regresan a su cuadra por falta de mérito judicial, listos para seguir extorsionando. La analogía de la carrera de relevos expone la vulnerabilidad crítica del proceso. La impunidad se alimenta precisamente de esa caída del testigo. Y a esta descoordinación, súmale el impacto destructivo de la inestabilidad política interna. Uf, ese dato me voló la cabeza. Es uno de los datos más reveladores del análisis. Se contabilizaron 6 ministros de gobernación en un lapso de 6 años. 6 cabezas diferentes dirigiendo la seguridad de un país en menos de una década. Es una locura. Esa volatilidad impide absolutamente consolidar cualquier estrategia a largo plazo. Cada nuevo ministro llega queriendo cambiar la cúpula policial, los manuales, desechando los proyectos del anterior. Reinventando la rueda cada año. Exactamente. Mientras el Estado se reinventa cada 12 meses sumido en un caos administrativo, las organizaciones criminales mantienen líneas de mando continuas y una adaptación veloz. La rotación política le regala al crimen organizado su recurso más valioso. Tiempo y desorganización institucional. ¿Tal cual? Pues, sintetizando toda la complejidad de esta radiografía, el panorama es abrumador. Pero, la ruta técnica de salida es nítida. El análisis de Villagrán y Romero deja claro que la pacificación real de las calles no surgirá de prolongar los estados de excepción ni de usar al ejército permanentemente. No, esas son respuestas emocionales, parches temporales frente a una hemorragia sistémica. La solución sustentable requiere dignificar, financiar y dotar de capacidades reales de investigación a la Policía Nacional Civil. Totalmente. Requiere un esfuerzo titánico, tanto civil como social, para construir centros penitenciarios que de verdad funcionen como ecosistemas sellados, neutralizando el ocio y la corrupción. Y requiere por encima de todo sincronizar los engranajes del Ministerio Público y el Ejecutivo,
para asegurar que cada captura técnica resulte en una condena firme. Sin esta alineación, cualquier esfuerzo aislado se lo traga a la impunidad. La conclusión técnica es inequívoca. La institucionalidad no se construye con medidas de emergencia, sino con procesos auditables, continuidad administrativa y un verdadero monopolio de la fuerza civil por parte del Estado. Cualquier otra vía es gestionar superficialmente una crisis permanente. Así es. Y tras haber navegado por las profundidades de las carencias policiales, el colapso carcelario y los debates sobre el uso de la fuerza, creo que nos queda un espacio para una última consideración. Claro. Hemos analizado cómo la desesperación ciudadana impulsa el apoyo a la intervención militar o a limitar derechos constitucionales. Y el deseo de protección inmediata es súper comprensible frente a la brutalidad de la extorsión. Es muy humano sentir ese pánico. Pero, si una sociedad, empujada por el pánico, normaliza la entrega progresiva de sus libertades civiles bajo la promesa de una mano dura implacable, ¿qué motivación real conservarán las esferas de poder para invertir recursos y tiempo en la ardua reforma de la policía y los tribunales? Especialmente cuando el simple miedo ya les otorgó el control absoluto. Exactamente. Una paradoja sobre el costo de la tranquilidad para que todos reflexionemos. Hasta la próxima exploración a fondo.